identidad y memoria en el relato Rosa de Fuego de Edgardo Rivera Martínez. En lo difuso de las identidades de los personajes radica, básicamente, a mi entender, la atmósfera misteriosa de muchos de los cuentos de Edgardo Rivera Martínez. Si tomamos como ejemplo Ángel de Combate o Rosa de Fuego, notamos que las historias entrañan una marcada incertidumbre proyectada por los personajes principales, quienes se hallan instalados en espacios geográficos distintos o ajenos al de su origen. En el primer cuento, el personaje principal es errante y amnésico. En cambio, en el segundo, pese a su condición inestable y marginal dentro de una sociedad, el personaje tiene a su memoria como la única y exclusiva vía de conexión con sus raíces, las cuales no provocan la construcción de una identidad indistinta. En esta ponencia se hará un análisis del personaje principal en el relato Rosa de Fuego. Proponemos que el confinamiento es una etapa transitoria que sirve para transformar la identidad del personaje, y la memoria es un factor determinante para el proceso de dicha transformación. En Rosa de Fuego, el personaje protagónico se torna indiferente ante la sociedad en la que habita en calidad de inmigrante provinciano. Precisamente, Ptolomeo Linares se autoexcluye en la marginalidad de su condición social, es decir, asume su condición marginal incluso en la barriada. Su aislamiento provoca la distinción de dos planos paralelos, la barriada y su memoria. La barriada es el escenario donde interactúan migrantes como él, vecinos, mayoristas pirotécnicos, etc. Es el presente que contrasta con los recuerdos de Andamarca que Linares guarda en la memoria. Estos recuerdos son imágenes simbólicas del paisaje de Andamarca. Cito: «Mas no olvidó jamás su paisaje de molles y maizales a la orilla de un río. Le gustaba también mirar hacia los cerros en las mañanas despejadas y adivinar, más allá del velo de la lejanía, la cordillera. Se habría dicho incluso que solo esos recuerdos sostenían su espíritu». Luego, estas imágenes serán plasmadas o tomarán la forma de un singular y colosal artefacto pirotécnico, el cual se debe a un ambicioso proyecto. El confinamiento de Linares genera la impresión de que existe la intención de conservar una identidad arraigada al lugar de origen como alejada de las formas de apropiación de la modernidad, que en este caso estaría representada por la competencia entre fabricantes de artefactos pirotécnicos. Linares es renuente a estas dinámicas de competencia. Cito: «No reunió nunca el capital necesario para montar un verdadero taller, ni espacio ni voluntad para hacerlo. Y, además, habrían acudido a él con ese objeto los mayordomos y alféreces de las fiestas serranas que constituían la clientela de ese negocio. Le habrían ido a buscar a ese sitio y confiado el dinero necesario, y quien le habría ayudado se limitó a ser por ellos solo un operario». Fin de cita. Pero no se aferra solamente a ciertos símbolos de la tradición de su lugar de procedencia. El proyecto que emprende constituye, a nuestro entender, un modo de estrechar lazos entre su tradición y la modernidad. Exactamente entre las imágenes del paisaje de Andamarca y el aprendizaje de la pirotecnia. Linares soporta temporalmente la explotación laboral. Cito: «En una u otra forma se aprovechaban, pagándole poco y midiendo con suspicacia los materiales de trabajo». Fin de cita. No obstante, también hace de contratista para poner en práctica su experimento, el castillo de fuegos artificiales. Toma los servicios de un joven elegido entre los muchos desocupados que había en el lugar, a quien despide luego de haber puesto fin a su experimento, con una buena gratificación. Esto puede significar un sutil ejemplo de trato comercial, tanto para leccionar a esos explotadores mayoristas como para poner de manifiesto que no muestra desacuerdo con la modernidad. Es más, su aislamiento tiene por objeto aprender la técnica de la fabricación de fuegos artificiales. Cito: «Y así alcanzó un dominio artesanal cuya riqueza nadie habría imaginado.
pero no para convertirse a su vez en contratista, sino como parte de un propósito que habría de concretarse con el tiempo. Fin de cita. Su deformidad y su melancolía lo contraponen a su oficio, que estaba al servicio de la alegría. Probablemente también esta genera desconfianza en la clientela, pero no es obstáculo para que pueda desempeñarse competentemente en su propio e individual proyecto. Su memoria no solo almacena imágenes del lejano paisaje de Andamarca, sino también la información acerca de los tipos, medidas y proporciones de los ingredientes químicos necesarios para la construcción del castillo pirotécnico. Aquello, además, precisó de una previa observación atenta, recopilación de datos, deducción y, sobre todo, imaginación. Cito: desde un comienzo había tomado nota en un cuaderno de los ingredientes que usaba el viejo Pérez y de sus cantidades. En esas páginas copió también las fórmulas que escuchó mencionar a los proveedores. Principió a sustraer pequeñas cantidades de las sustancias que recibía, y cuando llegó el momento, inició una cuidadosa serie de ensayos. Mezcló y puso en cartuchos esos ingredientes, según las fórmulas que había notado, y armó poco a poco elementos y secciones, y los encendía uno a uno a medida que los avances lo aconsejaban, para juzgar los resultados. Apreció contrastes, juegos, alternancias, calculó después, ya más familiarizado de sus efectos especiales y matices, y se aventuró en combinaciones inéditas. Duró esta experimentación todo aquel invierno y el subsiguiente. Fin de cita. La primera etapa de su proyecto estaría comprendida por el aprendizaje a través del ensayo. La segunda estaría determinada por el diseño del castillo. Cito: y cuando tuvo lo que deseaba, dio comienzo a una ordenada confección de componentes de un castillo, ya de tamaño normal, los más vistosos que pudo y de acuerdo al diseño que previamente se había trazado. Fin de cita. Luego vendría la construcción del castillo con las partes diseñadas para este. Cito: y la armazón fue tomando forma con sus postes, sus traviesas, sus diagonales, y se encerró durante 3 días para dar forma al remate. Un remate en figura de una rosa escarlata, de abiertos pétalos, que sería como símbolo y resumen de la luz y el calor de la tierra que Ptolomeo añoraba. Fin de cita. El proyecto de Linares llega a la etapa final a través de una ceremonia. Entonces el personaje evidencia su condición tras haberse aferrado a su proyecto. Había renunciado al contexto social, a ser operario, a ser un inmigrante andino más. Recordemos que su aislamiento hizo que Linares también forme parte de dicho proyecto, en el cual su propia vida se transforma en objeto de experimentación. Cito: reposó después hasta la medianoche siguiente, en que vistió su ropa más limpia y cruzó sobre su pecho, como en la danza de la jija, la manta de Andamarca. Decía versos de un cantar en quechua que hablaba del sol, del viento, del agua, acompañado por una tenue línea melódica. Se trataba sin duda de un jarabe muy antiguo, escuchado alguna vez en la quebrada nativa, cuya belleza ensalzaba y tenía a la vez de celebración y de despedida. Esa flor en llamas se elevó fastuosa y a cierta altura estalló en una nube rutilante, y Ptolomeo Linares se dejó envolver por esa hoguera terrible, a favor, abrazado por la misma y espléndida rosa que había fabricado, ese hombre solitario. Fin de cita. Lejos del contexto social, Linares pone su vida a disposición de su proyecto, pues su vida es el ingrediente final para grabar su identidad en la memoria a través del sacrificio o la muerte. Así, la vida de Ptolomeo Linares se convierte en ofrenda para fortalecer sus vínculos con la tierra que lo vio nacer. Bajo esas circunstancias, su identidad se transforma. Cito: abrazado por esa flor en que de alguna manera había alumbrado, aunque sea por unos instantes, la luz de la tierra amada, mas quedó allí en el aire un fuego invisible, metálico, ahí en el borde del desierto, en memoria de una rosa incomparable. Fin de cita. Finalmente, el confinamiento que asume Ptolomeo Linares implica la utilidad de su vida para contribuir a la transformación de su identidad. Su memoria almacena elementos simbólicos del paisaje de Andamarca, que es su lugar de procedencia,
La imagen idealizada de Andamarca sirve para modelar el tipo de identidad que Linares desea. Este modelo no encuentra mejor vía de concretización en el aprendizaje de la filotecnia. Esto es el proyecto de Ptolomeo Linares. La vida de Linares corre el riesgo de perderse en el desarrollo del proyecto, pero también solo ella misma puede asegurar su identidad a través del acto ceremonial. Este propicia una identidad sagrada mediante el sacrificio de la vida. La ceremonia, cuyo máximo símbolo fue la rosa de fuego, otorga una identidad simbólica a Ptolomeo Linares. Esta identidad es radicalmente contraria a la recurrente indistinción de identidades en la marginalidad de la barriada. Gracias.